Muy buenos días.
Espero que se encuentren bien. Muchas gracias por participar en el webinar de mapeos térmicos para cadena frío y ambiente a temperaturas controladas. Mi nombre es Humberto Lacerna, soy químico farmacéutico de profesión y soy ahorita el presidente de IPS Associates. Y el día de hoy voy a mencionarles unas novedades que han salido, principalmente algunas consideraciones, digamos, con un mayor detalle para la realización de mapeos térmicos y obviamente algunas mejoras para poder considerar la buena realización de estos trabajos, ¿no? Para que no tengan ninguna observación, sea a través del INVIMA o en caso de Colombia, en caso de Perú a través de IGEMIT, ANVISA, dependiendo de la autoridad sanitaria de lo cual el país nos estén acompañando. Y adicional a esto, normalmente en esta clase de seminarios pueden escribir las preguntas a través del chat o al final normalmente dejo un espacio para cualquier comentario, preguntas, consultas que puedan tener y con gusto poder apoyarlos con respecto a las dudas que puedan estar teniendo durante este webinar. ¿Okay? Vamos a dar inicios y haciendo 15 de la mañana. Entender un poquito el marco de referencia para la realización de esta clase de trabajos, ¿no? Normalmente, independiente del marco regulatorio del país de lo cual se encuentre, existen los marcos de referencia, ¿no? El MIMA puede tener a través de su manual de BPM, en el caso de Perú, a través del manual de buenas prácticas de almacenamiento. También existen los marcos de referencia internacionales, que son normalmente las guías, de lo cuales normalmente entra un poco mayor de detalle, ¿no? Qué es lo que nosotros queremos hacer, cómo lo vamos a realizar, qué consideraciones son importantes a manejar, ¿no? Las entidades regulatorias simplemente te van a decir, hay que realizarlo cada cierto tiempo, considera ciertos aspectos técnicos, quizás de manera muy general, pero ya cuando queremos entrar, cuántos sensores requerimos o cómo debemos ubicarlos o qué tipo de sensores debemos utilizar también, a veces nuestras normas no aterrizan esto a detalle, porque para eso necesita una norma técnica como tal. Normalmente pasamos principalmente en 4 referencias, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, Parenteral Drug Association, la International Society of Pharmaceutical Engineers, que es la ISPE, y la USP, ¿no? Normalmente estos 4 marcos de referencia nos establecen algunas consideraciones para la realización de esta clase de servicio, dependiendo el nivel de detalle que uno requiera para poder realizar o trabajar o la complejidad del mismo. Acuérdense que realizar un mapeo térmico depende bastante del criterio que vayamos a evaluar en función a las variables. Las variables no son iguales. No es que yo no pueda copiar un mapeo térmico, un protocolo de mapeo térmico para un almacén A, lo copie directamente para un almacén B. Las consideraciones generales, obviamente, sí van a ser iguales, pero los lineamientos, el número de sensores, la ubicación de los sensores, cambia. No es lo mismo un ambiente de temperatura controlada que un ambiente de refrigeración. No es lo mismo que la cámara fría esté en un almacén que esté a temperatura externa, dígase expuesta a los rayos solares. Son completamente diferentes. Entonces los riesgos cambian. Al cambiar los riesgos, las consideraciones también deben cambiar. Entonces, estos marcos de referencia me ayudan a tratar de entender estas variables y cómo debemos aterrizarlas para poder realizar ese trabajo de la mejor forma posible, de tal manera que aseguramos los principios de calidad de producto, seguridad de producto, para poder garantizar un adecuado suministro, tanto sea de medicamentos o dispositivos médicos, según sea el caso que corresponda. Entonces vamos a ir iniciando, entendiendo un poquito los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud a través de su guideline de mapeo de temperaturas para ambientes, ¿no? Prácticamente sus siglas en inglés. Normalmente este Temperature Mapping o Storage Areas nos permite puede determinar, por ejemplo, las consideraciones de los mapeos en función principalmente al tiempo, ¿no? Acá te expone claramente los tiempos que se deben ser considerados. Para un almacén de temperatura no controlada, versus un almacén de temperatura controlada. Por ejemplo, si es un almacén de temperatura no controlada, te recomienda 7 días a 14. Para un almacén de temperatura controlada, te recomienda por lo menos 3, llámese ambientes de refrigeración principalmente, ¿no? Todo va a depender de las variables que uno considere. Normalmente en ciertos países ya se establece, por ejemplo, en el caso de Perú se establece 3 días, sea temperatura controlada o no, 3 días, pero el guideline de la OMS te dice 7, por ejemplo, a 14. A diferencia de Colombia, que ya maneja el estándar de trabajar en los mapeos de 7 días. Entonces, algunas consideraciones cambian un poco en función al país, pero si uno quiere basarse en normas internacionales o marcos de referencia internacionales, la OMS ya, digamos, te entra un poco mayor a detalle, ¿no? Al igualmente, en este guideline, otro punto que es súper interesante evaluar es
la altura que debe tener para poder evaluar el número de sensores, ¿no? Te establece para 3 metros, 3,5 metros, si la memoria no me falla, un número de 3 sensores, superior, medio e inferior, ¿no? Para poder considerarlo como mínimo, ¿no? Significa que si es más alto, obviamente puedo considerar quizás más sensores. Eso va a depender bastante de las variables que tenga el almacén, llámese la altura, llámese el flujo de aire, llámese las condiciones de temperatura que usted trata de mantener en este ambiente. Entonces, esas variables deben ser consideradas para poder evaluarse de una manera adecuada. Otro marco de referencia que siempre es importante entender es PDA, ¿no? PDA, si bien es cierto, a través de su guideline de temperatura de productos controlados y el mantenimiento, te establece también algunas consideraciones importantes con respecto a los sensores, cómo deben ser los tipos de sensores, la calibración de los sensores también, ¿no? Cómo debo ubicar los sensores principalmente. También te establece a unas normas o unas consideraciones a evaluar. Aquí van a poder considerar el modelo de ASPA, muy utilizado también para mapeos térmicos, independiente que sea superior, medio o inferior. El modelo de ASPA, que lo vamos a ver ya más adelante en algunos ejemplos, que la ISPE en su nuevo guideline ya lo estableció también, les va a ayudar a entender un poco mejor cómo realizar la ubicación de los sensores. Principalmente por cuando tenemos ambientes complejos, ¿no? No todo es un ambiente cuadrado o un rectángulo, de lo cual los mapeos térmicos pueden ser más sencillos de ubicar, ¿no? En función a esto. A veces hay almacenes que son tipo L, inclusive hasta tipo U, ¿no? Entonces, donde su flujo logístico es perfecto, pero para hacer un mapeo térmico es un poco más complejo para la determinación de la cantidad de sensores y las ubicaciones de sensores. Y a eso le pongamos sistemas de ventilación o sistemas un poco más complejos, como sistemas HVAC en pequeños, pues se ven normalmente en pequeños almacenes. Pero he visto casos de grandes almacenes con sistemas HVAC, de lo cual es el flujo o para la ubicación de sensores se vuelve un poco más complejo. O cámaras frías superiores a 600 metros cúbicos, ya. Hablamos de dos niveles y no solamente hablamos de cuadrados o rectángulos, hablamos de cámaras frías con diferentes clases de diseños, de los cuales uno tiene que evaluar cómo ubicar estos sensores. Al igual, este guideline que te establece cómo debemos estar utilizando y las pautas de calificación también, ¿no? Es súper importante. No es lo mismo un mapeo térmico que una calificación. Acuérdense que la calificación para ambientes incluye el mapeo térmico, pero el mapeo térmico no es de por sí una calificación. Va a depender del mapeo térmico, puede ser un mapeo térmico sin carga, un mapeo térmico con carga. Pero acuérdense que la calificación involucra más pautas, ¿no? Se ve instalación, si las unidades condensadoras cumplen los requerimientos básicos para su funcionamiento, si el área técnica está debidamente instalada, si los equipos tienen la suficiente potencia para poder trabajar bajo condiciones extremas que el almacén lo requiere. Por el hecho de haber pasado un mapeo térmico no significa que la instalación esté perfecta, ¿no? Puede ser que haya pasado en ese momento, pero acuérdense que el mapeo es un muestreo durante un periodo corto de tiempo que me asegura que durante todo el año debe estar funcionando de manera adecuada, siempre y cuando las instalaciones se mantengan y se hayan considerado las variables, ¿no? No significa que el mapeo térmico es la ley y se acabó, con eso me basto, no, el mapeo térmico solamente es un pequeño muestreo en el tiempo, por eso que las normas internacionales te recomiendan también poder repetir este tipo de pruebas, ¿no? No solamente hacerlo una vez y se acabó, ¿no? O hacerlo en verano o invierno y ya nunca más lo vuelvo a hacer. Hay el proceso de revelación de las evaluaciones, de las consideraciones térmicas. Cuando hablamos de calificación sería recalificación, ¿no? Que dependiendo del proceso sea crítico o no crítico, qué condiciones estamos manejando, ¿no? La criticidad de mi producto es siempre la que va a mandar. Tenemos otro guideline que es el Cold Chain Management también, de lo cual se establecen las consideraciones para el manejo de la cadena de frío, ¿no? Este es uno de los primeros guidelines que salieron, se me está la versión 2 también, pero este Cold Chain Management me establece qué cosa, me establece las pautas muy importantes para todo, no solamente cadena de frío, involucra todo. Por el concepto de cadena de frío solamente regula las temperaturas. Ahora que a través de la pandemia vamos a ver que las temperaturas cambiaron, entran más variables. Antes manejábamos productos de temperatura controlada, refrigerados, congelados, y ahora entra el tema de ultracongelados como otra variable, ¿no? Entonces, esto es súper importante entender porque tenemos ciertas restricciones en nuestros países que hay que conocerlas y hay que saber manejarlas también. Y esta es una de las últimos guidelines que han salido, ¿no? Que es para
cámara de temperatura controladas, ¿no? Lo que son los conceptos de comisionamiento, calificación, mapeos y monitoreo de temperatura, ¿no? Y acá ya te ubico un poco más de detalle, tomando en consideración PDA también, cómo usar la ubicación de los sensores, qué variables debes, con ejemplos, debes poder considerar, ¿no? No solamente es colocar los sensores, ya listo, y se acabó. No, evalúa las variables, flujo de aire, dónde están las inyecciones de aire, las salidas, las puertas. Entonces, cosas que se tenía de manera ya mapeada en el primer guideline, pero de manera muy general ya la empezamos a dar un poquito mayor de detalle acá para que se pueda ser evaluado y no entre a ser cosas subjetivas, ¿no? Yo creía, yo pensaba, no sabía, ¿no? Entonces, acá ya te entra un poco mayor de definiciones para poder aterrizarlo mejor, para que puedas ubicar de una manera adecuada los sensores y la cantidad de sensores requeridos para estos procesos. Y obviamente la USP, ¿no? La USP establece a través de su capítulo 1079, ¿no? Y, por ejemplo, la mitigación de riesgo para el almacenamiento, el transporte, la temperatura cinética media, ¿no? Y ese es un concepto que tener mucho cuidado cuando hablamos de MKT. El MKT, conoce que el MKT es un comodín. El comodín solamente ser usado para casos extremos, cuando yo presento una excursión, pero no debe ser utilizado para procesos ya de calificación ni para procesos de mapeos térmicos como tal, porque acuérdense que debe ser considerado para casos puntuales, ¿no? No para procesos que busquen robustez, si no su proceso no es robusto. Antiguamente sí se utilizaba la temperatura cinética para salvar, como repito, la data, pero ya a estas alturas ya no está siendo muy recomendado ni a través de las referencias internacionales ni las entidades regulatorias como tal, solamente para casos excepcionales. Te habla también de las calificaciones de áreas, ¿no? Como repito, no es lo mismo calificar un ambiente de temperatura controlada que hacer un mapeo de temperatura de ambiente controlada. El mapeo es parte de la calificación, pero un mapeo no es una calificación como si, ¿no? Es una pequeña parte nada más. Calificación de contenedores, calificaciones de ruta también, que es algo súper relativamente nuevo. Digo relativamente nuevo porque este concepto se maneja hace 5 o 6 años, pero la USP empieza a definirlo un poco mejor, ¿no? Antes era un poquito más ambiguo. Y la información o la validación ya de sistemas como tal, ¿no? De la información, ¿no? Lo que ya me imagino que ustedes saben muy bien cuando trabajamos validación de sistemas informáticos, lo más comerciales, la CFR 21 parte 11 de la FDA, el GAM 5 de la Comunidad Europea, el manual de ANVISA también que sacó para la validación de sistemas informáticos, muy bueno, que hace un pequeño resumen de los dos. Me gusta mucho porque es algo de la región como tal. Y esas son las principales normas para validación. Hay también otros manuales, pero digamos las más comerciales, las más conocidas son estas. Entonces entramos un poquito ya a definición de lo que es un mapeo térmico y qué es lo que busca un mapeo térmico de por sí, ¿no? La definición básica de un mapeo térmico es un proceso en el cual se obtiene un registro de datos de temperatura de diferentes espacios de un área que permite conocer la distribución, ver cómo está su temperatura en el tiempo y el espacio en un área definida. Cuando hablamos de un área definida significa que yo tengo que tener claramente está definido el ambiente, ¿no? Se debe ser colocado un número adecuado de sensores en diferentes ubicaciones espaciales por un tiempo determinado, ¿no? El tiempo determinado va a depender de lo que yo busque, ¿no? Cuando es un ambiente de temperatura no controlada se recomienda 7 días, cuando es temperatura refrigerada se recomienda 3 días, ¿no? Es lo que mínimo establece la OMS. ¿Puede ser más? Por supuesto, puede ser más. No hay ninguna restricción que sea más, pero lo mínimo que establece son esos tiempos. Entonces, entendamos un poquito las etapas del mapeo térmico, ¿no? Las etapas del mapeo térmico van a ser la preparación del protocolo. Si no hay un protocolo, yo no puedo ejecutar un mapeo térmico. ¿Qué es un protocolo? Un protocolo es un plan prospectivo de trabajo. Es un plan que me establece las responsabilidades, las definiciones, la metodología que voy a utilizar y lo más importante de un protocolo es el criterio de aceptación. El criterio de aceptación me va a determinar el éxito de las pruebas que yo vaya a realizar, ¿no? Por eso es súper importante poder definir el protocolo. Luego viene la segunda parte, ¿no? La ejecución. Ya tengo mi plan, tengo la ubicación de los sensores, por supuesto que lo he definido en el protocolo, y empiezo la ejecución desde la configuración de los sensores que yo voy a utilizar. Comúnmente se utilizan data loggers para ambientes, puede ser equipo de variaciones térmicas también, es lo recomendable en otros países utilicen equipo de variaciones térmicas, pero digamos en la región se utilizan más lo que son data loggers. Entonces, en esta ejecución hay que evaluar que el personal obviamente esté capacitado, esté entrenado en las funciones, evalúe sus destrezas.
y evaluar claramente el área, ¿no? Porque yo puedo tener mi plan de trabajo, yo hago la evaluación de cómo voy a ubicar los sensores en el espacio, pero tengo mi plano, este plano con los sensores, dónde van a ir ubicados en función a la estantería, que lo vamos a ir hablando un poco mayor a detalle durante la sesión. Es súper importante también la configuración de estos sensores. El tiempo de configuración recomendado es de 5 a 10 minutos, aunque la mesa recomienda hasta 15 minutos, ¿no? Pero yo siempre recomiendo de 5 a 10 para poder evaluar cualquier fluctuación de temperatura. ¿Y puede ser menos? Sí, puede ser menos, puede ser un minuto o hasta 30 segundos, dependiendo de la calor si lo permite, pero que hay que tener en consideración qué es lo que yo quiero evaluar, qué tan crítico es el proceso que quiero evaluar. Si usted hablando de un ambiente de temperatura controlada, las variaciones de temperatura van a ser pequeñas, pero si hablamos de ambiente de refrigeración, va a haber variaciones de temperatura. Si hablamos de ambiente de congelación, va a haber variaciones de temperatura mayores. Y si hablamos de ultracongelación, puede haber mayores. Entonces, en función de lo que uno quiera, puede ir ajustando los tiempos también. Pero no puedo salirme por encima de esos valores. Significa que yo no puedo hacer un mapeo térmico con tiempos de frecuencia superiores a 15 minutos. Y eso es algo que tiene que evaluar. ¿Okay? Luego de haber sido ejecutado, se colocan los sensores, se hace la corrida de los sensores, se espera el tiempo que vaya a terminar, 3 días, 7 días, o en algunos casos hasta 14 días, sea el mapeo sin carga o con carga, yo recompilo la información, ¿no? Y acuérdense que aquí hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, yo he numerado un promedio de 30 sensores. La numeración en función a mi plan. El retiro tiene que mantenerse, ¿no? Normalmente en estos procesos a veces se tiene a despegar a veces las etiquetas, o demás, por eso que tienen que tener mucho cuidado en la colocación de etiquetas, porque puede tener que la data está ahí, pero luego no saben a qué ubicación pertenece. Entonces es súper importante la identificación de una manera adecuada y segura para que evitemos lo que se denomina la confusión. Una vez que tenemos la data, tenemos que preparar un reporte. Ahora, ahí es donde entran varios conceptos, ¿no? Entra el concepto de evaluación de sistemas informáticos, cómo yo proceso toda esa información. Acuérdense de que, tomando en consideración que ha sido solamente por 3 días, ¿no? Vamos a ver ambiente de refrigeración, mínimo de 3 días. Ok, estamos hablando de tiempo de configuración de 5 minutos. Estamos hablando de un promedio de registros que estamos superando los 3.000 registros por cada dataload, ¿no? Y si evaluamos cada uno, imaginamos que hemos utilizado 30, 36, 70, 100 sensores, la cantidad de información que usted va a manejar es muy grande, puede superar los 100.000 datos. Entonces, la evaluación de sistemas te dice, tienen que asegurar que esa información no sea manipulable, que no pueda evitar la confusión, que sea segura. Entonces, ¿y cómo aseguramos eso? ¿No? Los sistemas nos ayudan a eso. Entonces, los data loggers tienen que estar subidos a una interfaz que procese toda la información, ¿no? Toda esa data la tienen que procesar y al final va a botar lo que es un reporte, ¿no? Los equipos de evaluación térmica ya manejan esto, ¿no? Reciben la información y automáticamente generan los reportes y hasta generan reportes en tiempo real. Inclusive, mientras se va ejecutando los mapeos, voy obteniendo la data para ver si estoy bien, no estoy bien, hay que hacer un ajuste, paro el mapeo térmico y hago un ajuste de tal manera, quizás hay que bajar el set point, hay que subir el set point, quizás mi refrigeradora, que son los casos más, o cámara fría, lo he seteado a una temperatura de, vamos a ver, a 5 grados, ¿ok? Pero no solamente 5 grados significa que vaya a pasar. Puede ser que el seteo hay que bajarlo a 4.5, 4.2, que es lo que normalmente se estila para lo que son las refrigeradoras, 4.12, 4.5, dependiendo del aislamiento, dependiendo del tipo de sistema de ventilación, por lo cual uno va ajustando el set point para que obviamente las pruebas sean exitosas, ¿no? Pero obviamente eso me lleva a regresar otra vez a la etapa de protocolo. Pero los sistemas de evaluación en tiempo real fácilmente me hace cortar la prueba, muy probablemente quizás a la hora, a las 2 horas, 3 horas. No tengo que esperar todo el proceso para recién bajar la data y recién procesar la información. Entonces, tiene ciertas ventajas en función a lo que es comúnmente un data log, que hay que esperar que termine, descargarlo para poder revisar la información. Entonces, los equipos de evaluación térmica obviamente son mucho más prácticos para estos procesos. Una vez que reciben la información tiene que ser confiable, segura, trazable, te bota un reporte. Vamos a ver ejemplos de reporte también. Pero ese reporte que hace el sistema. Ahora viene ya cómo interpreto los valores que estoy teniendo. Claro, me va a botar punto caliente, me va a botar punto frío, voy a poder ver la gráfica, está afuera o está adentro, ya, pero eso no es todo. Uno tiene que evaluar cuáles son las tendencias. Y si uno ha repetido mapeos térmicos durante diferentes años, se dan cuenta de que los puntos calientes y los puntos fríos no son estáticos, cambian. ¿Y por qué cambian? Cambia porque hay condiciones ambientales, cambia porque los equipos se van desgastando, ¿no? Entonces, estas variables se van alterando durante el tiempo.
Entonces, las recomendaciones me ayudan a tratar de interpretar estas variables, reubicación de puntos calientes, consideraciones especiales que quizás que puedan haber salido, como áreas que quizás que no deben ser utilizadas porque están muy cerca de los límites, simplemente fueron expuestas, ¿no? Simplemente es una recomendación de no utilizar esas áreas, ¿no? O ubicaciones especiales. Entonces, es súper importante entender las etapas que, si bien es cierto, son simples, pero tienen variables a considerar en cada una de ellas. Luego viene la elección de los puntos de calibración, que también es otra variable que también es súper importante evaluar, dependiendo de los puntos que yo quiera, ¿no? Temperatura ambiente, controlada, refrigeración, congelación y ultracongelación. Y es aquí donde entro un poco mayor a detalle, porque al final es información que está basada. Hay información también que te establece que debe ser 5 grados por fuera de las especificaciones, otro que te dicen 3 grados, otros dicen 2 grados, pero siempre recomiendo que deben por lo menos estar trabajando de 2 a 5 grados, dependiendo de las variables que uno puede encontrar, ¿no? ¿Qué tanto puede evaluar excursiones, ¿no? ¿Qué tanto ha presentado como histórico? Si es un equipo nuevo es más sencillo, pero si es un equipo ya antiguo o ya heredado, las excursiones quizás ya son frecuentes o ya han sido consideradas, entonces evaluamos hasta dónde pueden llegar. ¿Pueden ser más puntos de calibración? Por supuesto, pueden ser 5, 6, 7, 8, 9 puntos de calibración, no hay ningún problema con eso. La consideración es importante, es la trazabilidad de las calibraciones como tal, pero en ultracongelación es ahí donde quiero detenerme un poco, porque normalmente la consideración internacional te recomienda que debe evaluar, como repito, unos márgenes, ¿no? Y normalmente en América Latina, a excepción de Argentina, si la memoria me falla, y por ahí Brasil, llegar hasta por debajo de menos 80 no se encuentra con trazabilidades, ¿no? No hay, en otras palabras. Entonces, es una restricción que todavía tenemos como países, ¿no? Normalmente la trazabilidad, por ejemplo, en Colombia llega hasta menos 80 y en Perú solo llega hasta menos 50, no hay. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a calibrar en Colombia porque es la trazabilidad más cercana que nosotros consideramos y podemos evaluar. Pero normalmente esas son las restricciones. Entonces, evaluar consideraciones, ¿se puede hacer una extrapolación? Sí, se puede, pero no es tan recomendable. Pero es lo que nos toca hacer hasta que las entidades certificadoras no logren llegar por debajo de esas trazabilidades, ¿no? Nos toca, obviamente, acomodarnos. Pero son uno de los riesgos que hay que saber y conocerlos y restricciones que tenemos en nuestros países. Por ejemplo, algunos ejemplos de equipos de validación térmica, el SPERVAL, el SPERLOG, habrán salido, el SPERMON, han salido varios, pero son algunos. Lo más importante de considerar es que, independientemente de que solo software cumple CFR21 parte 11, los puntos de grabación altamente confiables, es de que estos sistemas me permiten evaluar en tiempo real la información y su nivel de exactitud es muy alto. Significa que estos equipos normalmente trabajan 0.1, 0.5. Un data logger para estos procesos, lo máximo permitido es 0.5, ¿no? Para poder evaluar esto, ¿no? Independiente, no, pero yo hago ajuste de calibración. Sí, el ajuste de calibración también lo puedes hacer. Nadie dice que no. Para eso necesito un sistema y el sistema tiene que ser el ajuste de calibración. Pero acuérdense que el ajuste de calibración va a ser en función a una curva, ¿no? Y esa curva va a ser lo más aproximado posible porque las variaciones cambian durante las temperaturas. Algunos sensores son más precisos a temperaturas ambientes, va bajando la temperatura, va bajando la precisión. O temperaturas altas va bajando la precisión, dependiendo del tipo de sensor, si es un termopar, es una termocupla, eso va a ir cambiando, ¿no? Siempre los termopares son un poco más precisos para eso y sensibles también para poder detectar cualquier variación de temperatura, la detectan fácilmente. Y tenemos lo que es el mapeo térmico sin carga o carga mínima, ¿no? Que es por ejemplo, tengo un almacén o tengo una cámara fría, lo mínimo sería la estantería, porque frente a eso, menos de eso no debería haber, a menos que yo lo haga sobre el rack de pallets, ¿no? Entonces serían solamente las ubicaciones de los pallets o los pallets ubicados físicamente, nada más. Eso depende bastante del layout o de las consideraciones que vaya a tener el propio almacén, ¿no? Entonces, esto es súper importante porque es importante evaluar el mapeo térmico sin carga y el mapeo térmico con carga, ¿no? Ahora, uno dice, ya, ¿y cuál es el más riesgoso? El con carga, porque, digamos, evita el flujo de aire, mayor masa térmica. Eso va a depender bastante de qué es lo que yo quiero evaluar. Cuando hablamos de equipos de refrigeración, lo más riesgoso es sin carga, porque no hay nada que mantenga la temperatura fría. Cuando hay un corte de energía eléctrica o hay una falla del equipo, inmediatamente va a tratar de llegar a la temperatura ambiente. Entonces, el mapeo térmico sin carga te dice realmente cuáles son los tiempos más a evaluar, ¿no? Pero a veces cuando tenemos cámaras frías ya heredadas,
nos toca hacer con las cargas operacionales, ¿no? Porque es difícil que las instalaciones se puedan mover, porque hay autorizaciones sanitarias, instalaciones, no cuenta con contingencias, otras cámaras. Entonces, nos toca a veces trabajar simplemente con las cargas operacionales, pero hay que justificarlo bien cuando son esos casos. Si hay un antecedente de mapeo sin carga, con eso es suficiente, pero a veces no se cuenta con un antecedente. ¿Por qué? Porque puede ser que el almacén ya tenga como 10 años y nunca se recién está haciéndose 3 años, no hay antecedentes. Entonces, nos toca evaluarlo en función a las cargas. Pero cuando es un almacén nuevo, una cámara fría nueva, un equipo nuevo, las consideraciones sin carga tienen que ser evaluadas, ¿no? Porque es el momento preciso para poder tener esa información, porque después en el tiempo va a ser más complejo poder evaluarlo. Y cuando hablamos de vehículos, prácticamente el concepto es un poco más sencillo, ¿no? Un vehículo es solamente para transporte, no es para almacenamiento. Hacer las pruebas sin carga es mucho más fácil que en comparación de almacenes como tal. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo hacemos ahora un mapeo térmico en función a todas las variables que podemos ir viendo, ¿no? Estas 5 definiciones tienen que quedar claramente definidas, ¿no? Y lo vamos a ir hablando durante la sesión que nos queda. Primero, considerar los extremos. ¿Qué son los extremos? ¿No? Sea un cuadrado, un rectángulo, una U, no importa la forma de su almacén, cámara fría, que son que normalmente pueden tener diferentes formas, ¿no? Hay que considerar siempre los extremos, ¿no? Los puntos, redundando la palabra, extremos de mi almacén. Hay que considerar siempre los 3 planos. ¿Por qué debemos considerar siempre los 3 planos? Porque los 3 planos, tanto superior, medio, inferior, y eso la USP lo viene diciendo desde hace más allá de 15 años atrás, 15, 20 años atrás, siempre considerar los 3 planos, y todo el mundo me imagino que lo sabe. Es súper importante porque ahí es donde puedo evaluar en el espacio durante una misma, digamos, ubicación, pero en diferentes planos, si es que hay cambios o variaciones de temperatura. Pero yo qué espero encontrar sobre esa variación de temperatura. Uno dice, no, hay que ponerlo a 5 centímetros, 10 centímetros. Hay consideraciones de distancia del sensor en función, digamos, al piso, en función al techo también, pero más que el techo es hasta dónde lo máximo permitido, donde va a estar el producto. Y ahí nos vamos a la última variable, considerar dónde está el producto. Es lo que me importa. ¿Dónde va a estar ubicado mi producto? ¿No? Definir obviamente el tamaño que vamos a hablar. No es lo mismo una refrigeradora que una cámara fría, no es lo mismo una cámara fría con un almacén una cámara fría de 100 metros cúbicos que un almacén de 10.000 metros cúbicos. Son completamente diferentes. No significa que voy a utilizar una regla, ni voy a extrapolarlo, no voy a hacer una regla de 3. Por ejemplo, si para tantos sensores, para un ambiente de 20 metros cúbicos, son, digamos, 15 sensores, para un ambiente de 2.000 metros cúbicos, son, ya, entonces son 10 veces más, son 100 veces más, lo multiplico por 100 y al final voy a tener 1.500 sensores, ¿no? Entonces no es racional ese pensamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer un plan de 500 sensores? ¿Cómo voy a ubicar? Entonces, y aparte que no justificaría por utilizar, porque las variaciones de temperatura van a ser pequeñas entre diferentes subsensores cuando estén cercanos. Entonces, ahí donde evaluamos bastante los criterios para las variables y los tamaños, ¿no? Y eso lo vamos a ir hablando en las siguientes diapositivas. Este, por ejemplo, un ejemplo de la OMS que establece para un cuarto frío, ¿no? Cómo ubicar los sensores. Consideramos, vamos a ver, vamos a ayudarlos acá. Perfecto. Y listo. Estamos considerando acá, por ejemplo, la parte centrales, consideramos los extremos, ¿no? Pero acá hay que considerar algo, ¿no? Este es un ejercicio sin considerar todavía la estantería, ¿no? Entonces solamente queda como ejercicio práctico para que uno lo pueda evaluar. Considerarnos sanciones, digamos, al controlador, por ejemplo, ¿no? Porque estos son los paneles como tal, los controladores, que el sistema de monitoreo también tienen que ser evaluados los sensores, ¿no? Entonces es súper importante poder evaluar también cercanos a la puerta, obviamente cuando ayuda a la apertura de puerta, y estas variables me van a poder ayudar a poder determinar qué ambientes, si los ambientes son adecuados o no para el almacenamiento de producto, ¿no? Un ratito vamos a borrar. Listo. Luego que tenemos, ¿no? Luego tenemos lo que son los ambientes que me determina la ISPE, ¿no? Cuando son ambientes menores de
de 2 metros cúbicos, ¿no? Y cuando son ambientes mayores a 2 metros cúbicos. No significa que siempre va a ser menor a 2 metros cúbicos, son 9 sensores y se acabó. No. O mayor a 2 metros son 15. No. Estos son algunos ejercicios para poder ubicar los sensores en ambientes prácticamente de cubos, vamos a denominarlo de esta forma. Acuérdense que están en los extremos, ¿cierto? Para que estemos aquí en los extremos, superior, inferior y en la parte central. Por eso que el mínimo de sensores para realizar siempre va a ser 9. Pero hay que considerar las condiciones ambientales. Llámese el externo. Por eso dice más 1, porque esto es el externo. En un ambiente de 15, para ambientes un poco mayores, de 20 metros cúbicos, tenemos acá los extremos, parte central, y así evaluamos. Se encuentra, tenemos 5 en la parte inferior, 5 en la parte media y 5 en la parte superior. Este es el clásico mapeo de 15 sensores, más 1 que sería el ambiental, ¿no? Es súper importante. Entonces, en el ambiente pequeño, llámese refrigeradoras, que puede ser de 2 metros cúbicos o menos de 2 metros cúbicos, hasta 20 metros cúbicos, que ya hablamos pequeñas cámaras frías como tal, ya ubicamos estos sensores en los extremos. Pero esta es la primera con respecto al espacio, ¿no? Porque es importante, como repito, es dónde está ubicado el producto como tal, ¿no? Porque eso es lo que realmente me va a ayudar a determinar el número de sensores que yo voy a requerir. Sin considerar todavía las variables, porque acá no estamos viendo ninguna variable. Este es otro ejercicio, por ejemplo, de un cuarto frío, evaluando, por ejemplo, dónde está el flujo de producto, ¿no? Por ejemplo, por dónde se carga, o en otro caso vamos a ver por dónde están los evaporadores. Entonces, si se dan cuenta, tenemos aquí los extremos, superior, inferior, superior, inferior, superior, inferior. Tenemos acá la parte inferior, 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 superior, superior y parte central, ¿no? Y ya por acá tenemos otro plano de 5 sensores. Entonces, acá estamos viendo diferentes números de sensores en función también a cómo va a ir el flujo de mercadería, o sea, cómo se va a suministrar la carga, para poder evaluar si esto interfiere o no interfiere con la ubicación de los sensores. Pero esto es solamente en función a la carga, no como yo cargo. Ahora, hay que evaluar también el número de sensores, ¿no? Como vayamos evaluando, ¿no? Ahora, yo puedo ir disminuyendo los sensores, sí, podemos ir evaluando el número de sensores en función también a cómo vamos acomodando los sensores. Primero, se dan cuenta, empezamos a trabajar con un número de sensores de 6, tenemos 12 y acá tenemos 5, prácticamente hablando de 17 sensores, ¿no? Y sobre estos 17 sensores empezamos a optimizarlos, ¿no? Vamos ubicándolo en los extremos, donde obviamente va a estar más expuesto, porque vamos a estar colocando acá si podemos ubicarlo en la parte del medio, porque todavía no estamos hablando de los sistemas de refrigeración, ¿no? En la parte extrema como tal, ¿no? Y estamos hablando en función, obviamente, al sistema, a la operación normal, ¿no? Y a los requerimientos que vaya a tener el propio usuario. Ya cuando vayamos a trabajar también en función digamos, a las salidas o a cómo debemos, en función al movimiento operacional también de carga y descarga de productos, llámese de salida del producto, también evaluamos los sensores, ¿no? Estamos acá evaluando en los extremos, en la parte media, en la parte superior. Y algo que es súper importante es cómo vamos definiendo el movimiento también de productos, ¿no? El movimiento de productos también me indica, quizás te voy a evaluar también mayor número de sensores. Y acá donde estamos evaluando una ubicación top, como podrán ver aquí en la imagen, cerca a respuesta directa a la unidad condensadora. Por ejemplo, acá tenemos un flujo por acá y un flujo por acá, ¿no? Entonces, como respuesta a esta unidad para que evaluemos también, y eso se recomienda siempre ubicarlo en la parte superior. ¿Por qué? Porque la parte donde vaya a salir la unidad, la evaporadora, y golpea el sensor, necesito evaluar si va a haber producto en esa ubicación, es que no se vea afectado. Normalmente la recomendación es que las unidades condensadoras tienen que estar por debajo siempre los productos, nunca a la altura de un evaporador.
Es un problema para cámaras frías pequeñas. Por eso en las cámaras frías se recomienda que el mínimo sea de 2.5 metros. Es la recomendación, pero hay cámaras frías menores de 2.5 metros de altura. Eso restringe bastante la estantería o la máxima carga de producto que uno pueda colocar delante de este ambiente de refrigeración. Y volvemos en el siguiente ejemplo, ¿no? Estamos evaluando los sensores para evaluar, digamos, el golpe del frío en función al producto en la parte superior como tal, ¿no? Y evaluando también los números de sensores que van a estar colocados a los laterales. Estos, por ejemplo, algunos ejercicios para ir viendo cómo vamos armando en función a los requerimientos. Esto no significa ser el plano definitivo. Ojo, es solamente cómo vamos armando y vamos evaluando los sensores para ir evaluando también lo que son las variables, ¿no? Y al final estamos ubicando los sensores, ¿no? En fin, ahora tengo equipos principales, tengo equipos backups también, ¿no? Entonces, cuando hablamos de equipos principal y equipos backups, hay que evaluar los dos escenarios, porque hay que mapear los dos ambientes. No es que yo evalúe 3 días con un equipo y ya se acabó, no. Es principal y backup. Ahora, si los equipos, porque también hay alternancia, ¿no? Esto trabajan, he visto casos que con PLC lo regulan. Este va a trabajar 30 minutos, luego descanse, luego entre el otro los otros 30 minutos. Entonces, 3 días es muy poca información. Yo duplico el tiempo, ¿no? Prácticamente yo mínimo trabajaría 6 días para estos cuartos fríos, no trabajo con 3, porque estamos considerando de que mínimo necesito 3 días de un sistema y 3 días del otro sistema, pero están interconectados, significa que uno entra y el otro descansa. ¿Es manejable? Sí, es manejable. Me gusta más el ejercicio de que yo lo hago trabajar por un tiempo de, digamos, de 3 días, luego el otro entra 3 días. Es más fácil poder interpretar porque la distorsión de la gráfica no va a poder ayudarlos a ver si hay una falla en uno de los equipos, es muy difícil trazarlo en qué momento estaba trabajando el otro equipo. Entonces, puede ser que un sistema de refrigeración esté perfecto, pero la data me va a botar de que salió mal. Pero el otro es el equipo que presenta problemas. Quizás te falta gas refrigerante, quizás hay un problema técnico, digamos, en las hélices, una no está funcionando de manera adecuada, o quizás simplemente no está bien regulado uno de los equipos, ¿no? Entonces, ¿cuál ajusto? No sé cuál ajustar. Entonces, se vuelve más complejo cuando yo trabajo esos sistemas, pero no significa que no se puede, sino que es más complejo. Si todo está bonito, todo está perfecto, no hay ningún problema. Pero el tema es cuando siempre se presentan incidentes y hay que buscarle la solución más adecuada en función al tipo de sistemas que lo cual haya implementado el almacén o el área de ingeniería en este caso, ¿no? Y otras evaluaciones que podemos ver, ¿no? Por ejemplo, es cómo nosotros evaluamos acá, ¿no? Tenemos este sistema, tenemos que ubicar los sensores por acá. Tenemos este sistema, tenemos este sistema que está al otro lado, un ratito creo que no ven mi cursor, ¿no? Tenemos este sistema que está acá, ¿no? Tenemos un sistema por aquí, tenemos un sistema por acá, tenemos un sistema por aquí, tenemos un sistema por acá. Entonces yo tengo que estar evaluando cómo voy a estar chocando el flujo de aire, ¿no? Cómo yo voy a ir evaluando y cómo yo voy a poder ir determinando los sensores. Acuérdense que tengo que evaluar los 3 planos, superior, medio e inferior, ¿no? Y los sensores que están colocados a mitad de carga también son importantes para poder evaluar si es que me ayuda a poder determinar si es que las partes medias están. Normalmente la distorsión que hay durante superior e inferior puede ser significativa si es que no se siguieron las buenas prácticas de ingeniería para construcción de un cuarto frío, precisamente para los cuartos fríos, puede ser significativo. Pero eso va a depender bastante del diseño de la cámara fría, el sistema de refrigeración que hayan utilizado, el tipo de estantería que hayan trabajado, ¿no? Entonces, repito, si no se siguieron los lineamientos de buena práctica de ingeniería, obviamente vamos a tener ciertas variables que se tienen que ser ajustadas o ser cambiadas para que pueda pasar unas pruebas de mapeo térmico como tal. Este, por ejemplo, para ambientes de 70 o 2 metros cúbicos como tal, ¿no? Ambientes pequeños, yo me sé como refrigeradora, ¿no? Inferior, superior, la parte central, superior, inferior y la parte y la parte central como tal, ¿no? Entonces, ¿esto que me ayuda? ¿No? Me ayuda a poder determinar en caso de una refrigeradora cómo debemos mínimo ubicar. Pequeños frigobares principalmente, o tamaño de menores de 110 litros, que se denomina con mal concepto frigobares, si no son refrigerados de uso farmacéutico, pero digamos tamaño pequeño. Para el caso de ambientes de temperatura controlada, ¿no? CRT es Control Room Temperatures, que es un ambiente de temperatura controlada.
Estos ambientes igualmente de 20 metros cúbicos. Tenemos inferior, superior, parte media, superior, inferior, ¿no? Se dan cuenta que tenemos 5, acá la han cambiado para que esto tenga medio, para que esto sea en la parte medio, entonces inferior, superior. Le va a permitir, ¿qué cosa? Le va a permitir también poder identificar, ¿no? Qué es lo que nosotros queremos, ¿no? Medio, acá tenemos superior, medio, inferior, y acá tenemos la parte media. Si se dan cuenta acá, las partes medias te forman una cruz, ¿no? Y ese es un clásico mapeo térmico, ¿no? Si bien es cierto, el nuevo guideline ya lo especifica, pero es una práctica ya utilizada hace muchos años para poder hacer el adecuado número de sensores. El diagrama de cruz superior e inferior en los extremos, ¿no? Eso me permite poder hacer una adecuada evaluación para ambientes relativamente pequeños, ¿no? Donde yo podría evaluar acá ponerle tres sensores, sí, claro, y me sale un diagrama de 27 sensores para un ambiente solo de 20 metros cúbicos. Entonces, una forma de optimizar mis sensores prácticamente es utilizar el diagrama de cruz. El diagrama de cruz me ayuda bastante para estos ejercicios. Para el caso de refrigeradoras, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 3 niveles, ¿no? Y tenemos acá unos testes que vamos a ir realizando. Mi Datalogger lo vamos a denominar o equipos de evaluación térmica dependiendo, ¿no? Tengo 1, 2, 3, tengo 4 niveles. Entonces, yo puedo utilizarlo de la vista, digamos, superior, ¿no? Tú ves acá 3, pero tú lo estás viendo de una vista superior, que hay 5, ¿no? 5 por cada compartimiento, ¿no? Es una forma de poder utilizar, claro, sí, puedo utilizar este diagrama para poder colocar los datalogger para una cámara fría. Pero también a veces, si evaluamos la cantidad de sensores que estamos utilizando un promedio ya de 20 sensores. Entonces, para un ambiente pequeño, o sea, sí, pero para ambientes pequeños me decían que solamente 9. Puedo ir optimizando en función a cómo lo vayamos viendo, ¿no? Por eso que le decía, el diagrama de ASPA me ayuda bastante, ¿no? Puedo evaluar superior, medio e inferior, ¿no? Luego paso a superior, medio, inferior, lo bajamos a superior, medio e inferior, y así de superior, medio, inferior. Y ya estamos bajando la cantidad de número de sensores prácticamente a 12 sensores, ¿no? Entonces, ¿podemos utilizar este diagrama? Por supuesto que sí, es un diagrama que vamos a tener resultados muy parecidos porque lo que se busca es que todo esté dentro del rango, ¿no? Entonces, es una forma de optimizar la cantidad de sensores, obviamente, durante un ambiente de refrigeración, ¿no? Para el caso igual, ¿no? ¿Se acuerdan que mencioné el diagrama de ASPA, de Cruz, perdón, para mapeos, para almacenes, también se puede utilizar. Ahora, eso va a depender bastante del tamaño del almacén, como repito, ¿no? Para almacenes muy grandes no recomiendo ya estos diagramas. Recomiendo usar el diagrama de 9, 9, 9, ¿no? Vamos trabajando 9 sensores, una hilera, 9 en otra, 9 en otra. Y sobre eso, pero 27 sensores solamente para todos, no, va aumentando, 9, 9 y 9 y 9, ¿no? En función al tamaño del propio almacén, vamos aumentando múltiplo de 9 y la cantidad de sensores y algunas variables que pueden ser en función a la inyección o extracción de aire, vamos colocándole sensores frente a estos sistemas, ¿no? Que ahí donde va aumentando un poco los números de sensores, pero dependiendo del tamaño y el layout del propio almacén, cómo se haya ido desarrollando, se haya ido ejecutando como tal. Por ejemplo, otro diagrama para almacenes, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá medio, inferior, superior, medio, luego tenemos la parte media, superior, media, inferior, superior. ¿Esto qué me permite en esta clase de diagramas? ¿No? Por ejemplo, para un sistema HVAC en una dirección, para un flujo de aire continuo, ¿no? Porque yo puedo tener diferentes sistemas, ¿no? Diferentes flujos de aire. Entonces es un poco más sencillo poder, digamos, ubicar los sensores. Y si se dan cuenta, la cantidad de sensores que estamos utilizando prácticamente igual, es una cantidad pequeña de sensores. Estamos prácticamente utilizando un promedio de 12 sensores, ¿no? Y estos 12 sensores evaluando también el externo también, que si bien cierto acá no está colocado, pero tengo que evaluar el externo también. Son 12 sensores más uno, de lo cual es para pequeños almacenes. ¿Y qué es un pequeño almacén? ¿No? Estamos hablando de ambientes quizás de 20 metros cuadrados, 25 metros cuadrados, 30 metros cuadrados, ¿no? Pequeños ambientes como tal.
Ya para cuando estamos hablando para almacenes un poco más grandes, un poco más complejos, donde evaluamos también sistemas de aire, tengo un sistema 1, tengo un sistema de aire, tengo un sistema 2, tengo la estantería, tengo simulaciones de rack que yo voy a estar manejando. Entonces, se dan cuenta, el número de sensores va a ir cambiando, ¿no? Pero es algo que es importante entender y trabajar, ¿no? Normalmente acá estamos trabajando 6 sensores en un lado, acá trabajamos, eh, perdón, estamos trabajando acá 24 sensores, que son 6 ubicaciones multiplicado por 3, perdón, 18 sensores en un lado. Acá estamos trabajando 12 sensores en la parte inferior, 12 sensores en el otro lado. Y en las partes centrales estamos trabajando 12, 12 prácticamente. Y al final estamos dando un promedio de sensores de 48 sensores. Entonces, son diagramas de almacenes, de lo cual me va a permitir, obviamente, poder trabajar esto de una manera un poco más adecuada para poder evaluar, principalmente cuando son múltiples sistemas. Como repito, múltiples sistemas, hay que tener mucho cuidado con las ubicaciones porque los flujos de aire cambian. Y acá es donde evaluamos bastante el flujo de aire. Eso va a depender del diseño del almacén, consideraciones que vaya a tener la estantería también. Se dan cuenta, la estantería no es que todo es fácil, todo es rectangular y se acabó. No, tenemos tipo estantería a la mitad, en un lado tengo el pasadizo, donde puedo tener la carga, puertas. Entonces, estas variables tienen que ser evaluadas, ¿no? Y es súper importante también, como repito, estas consideraciones. ¿Por qué? Porque yo tengo el ingreso de personal por acá, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo vaya a ser el tipo de carga, por ejemplo, acuérdense que acá tengo la parte superior, media e inferior, ¿no? Prácticamente acá estamos hablando de 3 sensores, ¿no? 3 sensores aquí, 3 sensores acá. Igual acá, 3 sensores aquí, 3 sensores acá, 3 sensores aquí y 3 sensores acá. ¿Cuántos sensores estamos teniendo en estos puntos? Estamos teniendo 18 sensores, ¿no? Como repito, 9 acá, 9, 9. Acá estamos teniendo solamente 3 sensores, 3 sensores. Entonces, aquí estamos hablando de 12 sensores, pero aquí, acuérdense acá, estamos hablando aquí en este punto de este rack, ¿no? Y aquí también. Entonces acá estamos hablando de 6 sensores. Entonces, si sumamos estos, 6 más 6, estamos hablando de 12 sensores acá. Van a disculpar mi letra. 12 sensores aquí también, porque se repite prácticamente el mismo modelo. Acá tenemos también 12 sensores. Y acá tenemos también 12 sensores. Entonces acá tenemos prácticamente un mapeo de 48 sensores que estamos manejando, más 18 sensores, ¿no? Y más un ambiental en función al ambiente, sí que lo permite, ¿no? Porque bueno, son almacenes grandes, ya no se permite el ambiental porque ya es la calle como tal, ¿no? Entonces, estos mapeos térmicos me van a poder ayudar bastante para poder determinar la cantidad de sensores que yo voy a trabajar y también saber cómo debemos ubicarlos, ¿no? Y esto es algo que considera nuevo ya la ISPE como tal, ¿no? Normalmente, antiguamente se trabajaba igual, esto se trabaja con 12, esto ya se trabaja quizás 12, 12, y por aquí nomás se trabaja con promedio de 9 y 9, ya no 12 y 12. Entonces se bajaba la cantidad de sensores, ahora se evalúa, porque también se está considerando por dónde pasa el producto y el personal, ¿no? Que pueda generar un intercambio calórico. Quizás no significativo, pero sí debe ser evaluado. ¿Okay? Listo. Y es aquí, por ejemplo, unas consideraciones, ¿no? Duración del mapeo térmico. Para almacenes, mínimo 7 días consecutivos, mínimos de 7 a 14 días. Y para equipo de temperatura controlada de 24 a 72 horas por 3 ciclos, ¿no? 24 por 3 o 72 horas acumulativos con carga o en vacío, ¿no? Sea en verano o en invierno, para poder evaluar si estos se mantienen dentro de los rangos de temperatura. Puede ser 15 a 25, puede ser 2 a 8, de menos 15 a menos 25, de menos 20 a menos 40, de menos 86 a menos 40 grados centígrados. Entonces hay que tener bastante cuidado en función a los rangos de temperatura y al tipo de instrumento que yo vaya a requerir. Estos son, por ejemplo, algunos reportes, ¿no? Reportes. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado con esto. Yo no recomiendo los trabajos en Excel. No para la cantidad de información, no. Ahora, si bien es cierto, dice sí, pero hay forma de validar los sobrecálculos. Los sobrecálculos es una herramienta que uno modifica un Excel para poder tener cierto grado de seguridad, ¿no? Pero es para trabajar pocos datos. Utilizo cuando tengo HPLC 24 datos, 40 datos.
¿Cuántos datos estamos trabajando acá? Estamos trabajando 100.000 datos. La cantidad de información es muy grande. Entonces los sistemas lo procesan un ratito, ¿no? Entonces estos sistemas te lo botan normalmente en 30 segundos, un minuto, ya está botando los reportes. Pero trabajar en un Excel y todo no lo recomiendo. La probabilidad de fallo es alta, sin considerar que puede haber adulteración y nunca nadie se va a enterar. Entonces siempre mantener con sistemas que cumplen CFR 21, validación de sistemas o la referencia que ustedes vean necesaria. La información que te me bote, la temperatura, lo más importante, temperatura máxima, mínima. El promedio no es importante, pero el promedio te da una idea, pero no es importante. Temperatura cinética media también lo pueden evaluar, no hay ningún problema porque es parecida a la media. En caso varía siempre es 0.2 grados, 0.3, porque siempre está en esos rangos, ¿no? Porque la fórmula es estática, como tal. Lo que pasa es que nos encanta decir temperatura cinética media, que es diferente, ¿no? Y otra, por ejemplo, igual, ¿no? Superior, inferior, de punto de temperatura, podemos ir evaluando. Una gráfica también puede ayudar. Podemos ver los reportes de máximas y mínimas también, promedios, temperatura cinética media, evaluar cuál es la temperatura más caliente, más fría, ya te puede botar automáticamente el reporte. La gráfica, siempre la gráfica, porque la gráfica te da una idea de la tendencia. Si bien es cierto, puedes hablar tendencia, también nadie dice que no, pero gráficamente ya te hace una idea del comportamiento. A veces hay que hacer cortes en la gráfica para poder entender un poquito qué pasó en determinado periodo de tiempo, qué fue el sensor, qué tan homogénea es la temperatura. Una gráfica es mucho más visible, más amigable, ¿no? Ayuda, digamos, a entender fácilmente, pero no necesariamente, ¿no? La gráfica es lo definitivo, porque depende bastante de la precisión del sistema, cómo interpreta la data. Acuérdense que es un montón de información. Esta gráfica estamos viendo 100.000 puntos, ¿no? Entonces puede haber una distorsión. Y vemos los picos, ¿no? Normalmente en este caso los ciclos de deshielo, ¿no? Los ciclos de hielo no son malos, es natural los ciclos de hielo, ¿no? Y obviamente, pero los ciclos de hielo tienen que estar dentro del rango, nada más, bueno, el pico del ciclo de hielo, que es algo normal en cualquier equipo de refrigeración. Pues en este caso es un mapeo térmico en temperatura de 2 a 8 grados centígrados, ¿no? Fecha de inicio, fecha de fin del reporte, el equipo como tal, en este caso de IPC, ¿no? Es una prueba de los equipos que nosotros comercializamos, ¿no? Y esas son, digamos, las características. Todos los equipos que nosotros suministramos, todos tienen un mapeo térmico. Todos. Para poder asegurar que se entrega en buenas condiciones, obviamente. Entonces, ¿qué podemos concluir con respecto a los mapeos térmicos, ¿no? Nos permite conocer las ubicaciones donde se almacena el producto, ver si cumple los criterios de aceptación, determinar las ubicaciones calientes y fríos para el sistema de monitoreo, las entradas, las salidas, ¿no? Asegura la calidad del producto, pues si un mapeo no cumple, obviamente no puede asegurar la calidad del producto, está mal decirlo, ¿no? Y obviamente algunas consideraciones, ¿no? Se ubica, debe ser en estación caliente, estación fría, verano, invierno. Recomendación siempre evaluar de manera anualmente y evaluar cualquier cambio en la infraestructura, cambios, digamos, layout también involucra un cambio, pero hay que también evaluar bien, ¿no? ¿Qué es lo que estamos cambiando? ¿No? Si estamos, no, miren, lo que pasa es que ahora están aquel que está aquí, que de los 1000 solamente vamos a girar un poco, bueno, ese cambio menor y no requiere un mapeo. Pero si vemos de que estamos cambiando completamente el 15% de la estantería, es un cambio. Hay que evaluar un mapeo también para el, ¿no? Entonces, hay siempre el check control me ayuda a determinar todo el risk management cuando requiero o no requiero en función a cambio de infraestructura, ¿no? Si hay un cambio de equipo, sí se tiene que hacer, igual que las ubicaciones, ¿no? Cambio menor, cambio mayor, para poder reevaluar si es que es necesario poder repetir el mapeo térmico para poder asegurar su calidad de productos. Y bueno, muchas gracias por su tiempo. Ahora, si hay alguna pregunta, duda, algo que no haya quedado claro, quizás gustoso de poder atender cualquier consulta o comentario que puedan tener. Pueden hacerlo a través del chat o simplemente levantar sus micrófonos para poder asignarle y puedan comentarnos durante esta pequeña sesión.
perfecto, tenemos una pregunta. Ok, nos preguntan, buenos días, ¿qué pasa si se pierden los datos durante el mapeo térmico? Ya, esa es una muy buena pregunta, que a veces ocurre, ¿ah? Lamentablemente a veces por descuido, por no sé, o por algo, simplemente son dos cosas que se pueden perder. Hay varias variables en las que se pueden perder datos, ¿no? Una, de que no se han configurado los sensores y que realmente no que se ha registrado. Dos, de que quizás el data loader, hay restricciones, hay data loader que graba, que es chanta información. Chanta significa que graba sobre la misma información. Eso no se debe utilizar, ¿no? Eso no se recomienda para estos tipos de procesos. El data loader simplemente termina de grabarse, ¡pum!, se apaga, ¿no? Porque a veces lo que sucede es que graban de varios servicios, no lo apagan, no lo configuran y pierden información. Entonces, eso no debe suceder. Esos data loaders no son adecuados para mapeos térmicos. Ahora, ¿qué se hace si ya perdí la información? Repetirlo. Es repetir todo. No hay otra alternativa. Repites todo el proceso de nuevo. Muy buena pregunta. No sé si habrá otra consulta, duda, pregunta que puedan tener. ¿Okay? Sí, claro. Puedes, Eric, por supuesto, puedes hablar. No sé si te permite, si no te voy a dar el acceso. Un segundo. Ok. A ver, ¿puedes hablar? Mm, debería dejarte. Sí, Eric, te escuchamos. O creo que no te deja. Si no, podrías escribirlo, Hola, no sé. ahora sí me escucha. Perfecto, sí, Ahora te sí me escucho. Ahora sí, escucha. Eric. Claro que sí. Gracias. Bueno, la consulta era la siguiente: para cuando uno está realizando o está diseñando el protocolo y para establecer los criterios de aceptación del protocolo, ¿es necesario trabajarlo bajo un sistema de gestión de riesgo? ¿Se puede omitir esta parte o hay que documentar también esta parte de gestión de riesgos como respaldo para la elaboración del protocolo? Ok, aquí hay que entender dos conceptos que son importantes, ¿no? Los criterios de aceptación están en función a la estabilidad de mi producto, ¿no? Significa que mi producto, qué tipo de producto, qué rango es. Ahora, si tu producto te permite excursiones de temperatura, llámese algunos productos que pueden ser refrigeración, pero de 2 a 8, pero me permiten temperatura de 0 a 10, obviamente la estabilidad lo tiene que sustentar como tal, ¿no? Por casos específicos para ciertos productos, ¿no? La estabilidad se basa. Ahora, tú puedes evaluar gestión de riesgos. Yo no recomiendo como gestión de riesgos para evaluar criterios de aceptación, sino para evaluar en función a cómo yo evaluar el mapeo térmico, cómo determiné el número de sensores, cómo yo evalúe los riesgos de este proceso. Entonces, ahí sí utilizo gestión de riesgos. Pero para como criterio de aceptación, una gestión de riesgos solamente podría ayudarme en el caso mi salida sea una ubicación no conforme, ¿no? Vamos a imaginar, tengo una cámara fría de 200 metros cúbicos, de los cuales tengo 5 estanterías, ¿no? Pero resulta de que la quinta parte de una de las estanterías no cumple porque presenta temperaturas de 1.9, 1.8, ¿no? Pero lo demás todo está en el rango. Entonces yo lo que puedo hacer es quizás como adelantarme y colocarlo en este caso de que esas áreas no se van a ser consideradas porque existe el antecedente de no pasar, por lo cual no se almacena producto y no pone en riesgo a mi producto, ¿no? Es una salida que uno puede utilizar en este caso. Ahí sí podría utilizarlo, la gestión de riesgos dentro de mi criterio de aceptación, porque yo tengo un antecedente de la prueba, sé que su ubicación no la voy a utilizar y no es para producto, ¿no? Entonces, ahí se aplicaría, ¿no? Pero para yo evaluar frente a sin información algún criterio de aceptación, sí sería un poco más complejo. Justamente como mencionaba que el mapeo técnico es como parte de la calificación, ¿no es cierto?, de los equipos, si hablamos de equipos y también de almacenes. Y bueno,
lo que te indican es que toda calificación debería estar predecesida o previamente establecida bajo un sistema de gestión de riesgos. Por eso era la consulta. Esa era la duda. No, claro, obviamente, tú para poder evaluar, por ejemplo, todo el tema de gestión de riesgos es evaluar la frecuencia de los mapeos, evalúa, por ejemplo, cómo debe ser ubicado o cómo debe ser configurado los sensores, porque eso lo determinas tú, ¿no? Eso no hay ningún problema. Para eso la gestión de riesgos sí está. Ok, muchas gracias. Gracias, Eri, por tu consulta, de todas maneras. Vamos a ver, tengo... Ok, ya respondí tu pregunta también. Y tenemos... Ya, ok. Buenos días. Si se hace un cambio en el material del techo del almacén, ¿debería ejecutar un mapeo térmico por este cambio? Sí. Es un cambio mayor de infraestructura. Sí necesita repetir el mapeo térmico. Principalmente si es un cambio de material, ¿no? Si está usando el mismo material y el ambiente es pequeño que está cambiando, puede evaluarlo. Ahí se utiliza gestión de riesgos. Usted te contaba, Eric, evaluamos la gestión de riesgos a través del proceso de control de cambios, de que es un cambio pequeño. Digamos, estamos cambiando un pequeño panel del techo bajo las mismas consideraciones técnicas y todo lo demás. No requiere, porque es un pequeño porcentaje de todo el área. Es posible sustentarlo. Pero si me dice, no, vamos a cambiar todo el techo, aunque sea el mismo material, hay que repetir el proceso. Porque depende de la instalación también, no del material, sino también la instalación. Luis Puente nos hace la siguiente consulta. Buenos días, tengo una pregunta. Si el mapeo térmico me indica un intervalo de tiempo en el que las lecturas son más críticas, ¿el monitoreo diario debe tomar las lecturas a esas horas? Ya, esa es una muy buena pregunta. El mapeo, las horas que yo pueda tener críticas, llámese las horas de lo cual, digamos, está un poco más elevada la temperatura o más baja la temperatura, dependiendo de lo que queremos evaluar. Puede ser como punto para registro de para poder hacer como punto de control durante el monitoreo, sí, obviamente, ¿no? Ahora, acuérdense que los guidelines ya no recomiendan los registros manuales, eso es algo que tiene que ser muy claro, ¿no? Todavía en América Latina nos hemos acostumbrado a registros manuales. Si uno revisa los guidelines, prácticamente todos son data loggers o sistemas de monitoreo en línea, integrados, ya prácticamente los registros manuales de monitoreo de temperatura que yo noto con un termohidrómetro, un visor de temperatura y humedad, ya prácticamente ya quedan un poco obsoletos como tal, ¿no? Te graba la información y registra. Pero si en caso vienen utilizando sistemas monitoreos de visores de temperatura y que hagan registro manual, obviamente esto puede ser una salida importante para ustedes. Por eso que en la tabla de gráficos como tal, van a poder evaluar cuando hay una tendencia. En la gráfica también pueden ver cuando hay un pico y en ese momento pueden evaluar, siempre y cuando sea una tendencia, ¿no? Porque si no es tendencia es un poco más complicado. Ya, no, Jason Brando nos dice, buenos días, ¿cuáles son los criterios para definir el tiempo de vigencia del mapeo térmico teniendo en cuenta que no se realizan cambios mayores? Ok, aquí hay que evaluar bastante. Eso va a depender bastante. Los guidelines te recomienda en función a los puntos críticos, ¿no? La recalificación completa debe ser realizada, por ejemplo, si no es crítico, cada 5 años. Ahora, cuando son críticos se considera de manera anual, ¿no? Eso va a depender bastante de, por ejemplo, ambiente de refrigeración se recomienda al año, ¿no? Ambientes críticos al año también. Es unas recomendaciones que establece, digamos, la FDA. Buenos días, tengo una pregunta. Si el mapeo térmico me indica un intervalo de tiempo en el que las lecturas son más críticas. Ah, ok, se había respondido. Me disculpo. Creo que ya respondí todas las preguntas. No sé si hay otra consulta, duda, pregunta que puedan tener. Si no, igual mis datos están aquí colocados. Esto está grabado. Se le va a compartir también el enlace para que puedan descargar si gustan el video. Está en el Facebook de IPC Colombia, también ha sido transmitido y va a quedar registrado y se va a subir al canal de YouTube para que en cualquier momento, si gustan, lo puedan poder revisar o quieran hacer una consulta directa, con gusto puede apoyarlos, ¿no? Agradezco a todos su participación. Muchas gracias. Ha sido un grupo que me ha gustado bastante las preguntas. Creo que Carlos Adelson quiere compartir. Vamos a ver. Ah, no. Sí. No, me estoy equivocando. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo y nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad. IPC siempre tiene un tema de responsabilidad con la comunidad farmacéutica y establecemos diferentes cursos. Les estaremos informando del siguiente curso que muy probablemente debe estar ya en el mes de noviembre. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego.